Muchísimas gracias, señor Procurador. Buenas tardes, señores comisionados del Pacto de Estado por la Justicia. Agradezco este espacio para compartir con ustedes y con la sociedad mis breves reflexiones sobre el sistema de administración de justicia dentro del proceso de selección de magistrados y magistradas para un cargo en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Mi nombre es Cintia Elizabeth Camargo Saavedra. Soy panameña de nacimiento y tengo 42 años de edad. Tengo 17 años de ejercicio profesional y soy egresada de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Tengo experiencia tanto en el ámbito profesional como en el ámbito público, en el manejo de diversas materias y conocimientos. A tal efecto, empecé mi ejercicio profesional en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo como estudiante en el año 1993 hasta el año 1998, que recibo mi licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. En esa oportunidad tuve ocasión para revisar asuntos relacionados dentro de las acciones contencioso-administrativas regidas por la Ley 135 de 1943, relacionadas con la contratación pública, el derecho fiscal, el derecho de los servidores públicos, accesos a los servicios de la seguridad social, así como el derecho laboral, entre otros. De igual manera, tuve la oportunidad de revisar casos de carácter constitucional, tales como acciones y advertencias de inconstitucionalidad, acciones de amparo de garantías constitucionales y habeas corpus. Esta experiencia me dio una invaluable oportunidad de conocer las estructuras judiciales y el funcionamiento interno del órgano judicial. Inicié mi maestría en el año 1999 en la Universidad Santa María la Antigua y obtuve el título de magíster en Derecho Mercantil en el año 2001. Seguidamente, en el año 1999, decidí incorporarme a la práctica privada en la firma KPMG, en la parte jurídica, en donde revisamos casos de naturaleza fiscal asociados con contaduría pública. En esos 2 años de intenso trabajo revisamos temas de naturaleza civil, mercantil, controversias administrativas ante las autoridades fiscales, así como también casos de derecho corporativo tales como funciones y adquisiciones. En este interín, para el año 2002, se dio inicio a una serie de instituciones de carácter público dedicadas al derecho de la competencia y la protección de los derechos de los consumidores. Y a tal efecto me incorporo a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor para revisar temas relacionados con el análisis económico del derecho, vigilante de las prácticas y de la prohibición de las prácticas monopolísticas, tanto absolutas como relativas, así como la redacción de normas relacionadas con las concentraciones económicas. En este análisis de nuevos mercados, decido incorporarme en el año 2001 al Ministerio de Economía y Finanzas, en donde colaboré hasta el año 2004, con el objeto de dar asesoría técnica y legal a los nuevos mercados de telecomunicaciones y energía, en donde colaboramos con el desarrollo de la regulación y los controles de supervisión e inspección de los nuevos servicios públicos, así como el establecimiento de las metas de calidad y de prestación eficiente del servicio. En este periodo se abrió el mercado de las telecomunicaciones y se construyó la que era entonces la más grande hidroeléctrica de la República de Panamá. Posteriormente, en el año 2004, me incorporé a un novedoso proyecto que estaba desarrollándose en la Contraloría General de la República. Buenas tardes. En la Contraloría General de la República, denominado Dirección de Auditorías Ambientales, cuyo objeto era establecer instrumentos de gestión ambiental para los municipios e instituciones autónomas con responsabilidad ambiental. En este proyecto desarrollamos las instituciones y las bases necesarias para el seguimiento exigido por la Ley 41 de 1998. En el año 2005 regreso a la vida privada y me incorporo a un grupo energético nacional de servicios públicos de electricidad regido por la Ley 6 de 1997, en donde he prestado servicios de asesoría y consultoría y donde en la actualidad soy la directora jurídica de las empresas del grupo. He colaborado y he trabajado en aspectos de litigios administrativos,
revisión de estrategias laborales, corporativos, así como de regulación y atención a clientes regulados. Este recorrido profesional lo he fortalecido con mi formación académica. Como comenté, obtuve mi maestría en Derecho Mercantil en la Universidad Santa María la Antigua en el año 2001 y posteriormente en el año 2010 obtuve una especialización en Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia. A continuación, en el año 2013 me inscribí en un programa de desarrollo directivo con el fin de desarrollar capacidades gerenciales para dirigir equipos de alto rendimiento y creación de liderazgo. En la actualidad, me encuentro cursando la maestría en Administración de Empresas del INCAE y estoy por terminar el segundo año. Creo en la dedicación y el compromiso, y mi aporte cívico al país lo he dado con acciones y pasos firmes desde la docencia, iniciando mi labor como docente como colaboradora del doctor Jorge Fábrega en la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Panamá. En el año 2001 decido incorporarme como catedrática de Ética y Disposiciones Legales de los Profesionales de la Salud en la Universidad Latina de Panamá, teniendo 14 años de ejercicio docente continuo. Para finalizar, debo señalar que desde el inicio de mi carrera me he visto muy involucrada con la modernización de la Administración de Justicia y desde el año 2002 participé en un proyecto de modernización de la justicia auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se sentaron las primeras bases del Pacto de Estado por la Justicia, basado en principios de transparencia, rendición de cuentas y ética de los servidores judiciales. Quisiera señalar que no pertenezco ni he pertenecido nunca a ningún partido político y reitero que estoy comprometida firmemente con la independencia y la imparcialidad. No he sido ni soy accionista de ninguna empresa, ningún banco, ni mantengo cuotas de participación en ninguna firma de abogados. Tampoco me encuentro en ninguna situación que pueda comprometer mi imparcialidad e independencia. He decidido participar en esta convocatoria pública porque considero que tengo el conocimiento, la experiencia, la dedicación, los valores, pero sobre todo la vocación de servir a la justicia, comprometida con la Constitución y las leyes, para mantenerme de manera independiente e imparcial. Soy una madre, hija y hermana orgullosa, y crecí con la creencia que el estudio no es una opción, sino una oportunidad. Con ahínco he planificado cada paso de mi vida, preparándome y exigiéndome para alcanzar estándares que me permitan labrarme un sitio alto en Panamá, en compañía de hombres y mujeres que crean como yo, que la felicidad se obtiene con el trabajo bueno y honrado. Gracias. Por lo que escuché de la parte de su presentación, lo que uno lee en su hoja de vida y que pues usted ha dado a conocer, tiene una interesante y exitosa carrera profesional en el ámbito privado. Ha tenido experiencia en la administración pública también, particularmente en el sistema de administración de justicia, tuvo también una oportunidad. Pero ¿qué lleva a Cintia a esta edad, esta etapa de su vida, esta etapa del desarrollo de su vida, a querer dejar una exitosa carrera privada que pudiera muy bien tener una movilidad ascendente en la etapa que usted se encuentra y entrar a un órgano judicial tan cuestionado en este momento que necesita así una alta cuota de sacrificio, evidentemente, para devolverle a la ciudadanía la confianza en su sistema de administración de justicia? Y esa decisión la toma usted sola, ha sido contactada por alguien del Ejecutivo, tiene algún vínculo, relación parental o profesional con alguien del gabinete, alguna cercanía que le diga a usted, bueno, atrévete, Cintia, porque tienes altas probabilidades, porque esto es una carrera a lo seguro, porque al salir de la corte tendría usted también, sería una mujer joven, en una plenitud de vida, todavía con mucha carrera por delante. Entonces, un poquito si nos puede explicar esta decisión desde el punto de vista profesional y personal. Yo agradezco su pregunta y ante todo deseo reafirmar mi convicción de servicio y de vocación. Yo me encuentro
muy comprometida con la administración de justicia y con el ideal de justicia. Cuando se habla de liderazgo, uno aprende que los líderes son los que hacen su propio camino y hacen su propio futuro. Y en la transformación del sistema que yo le quiero dejar a mi hijo y a mi familia, tengo que participar. Y eso exige un sacrificio personal. Pero el administrar justicia requiere de una especial sensibilidad de servicio y requiere de integridad, valores y principios que estimo poseo, así como el conocimiento y la experiencia. Puedo reafirmarle que no tengo ningún vínculo ni relación con ningún miembro del Consejo de Gabinete, ni con el presidente de la República, y que no he sido contactada por nadie para asegurarme nada. Creo en el mérito y en el estudio, y creo que todos los profesionales que podemos trabajar por el sistema de administración de justicia tenemos la obligación de hacerlo. Gracias. Usted habla de los principios Claro. como una base para las actuaciones, lo cual comparto y me parece bien que sea así. Entonces yo le preguntaría, ¿cuáles son esos 3 principios fundamentales de todos los que usted pudiera señalar, aquellos que usted siente son el pivote de toda decisión de un juez? Al momento de administrar justicia, los 3 principios básicos que deben mover esas sentencias, esas decisiones. Ante todo, el principio de respeto a la vida, el principio de integridad y el principio de justicia. Yo creo que todo juez tiene que tener presente el impacto que causan las decisiones que toma en la vida de las personas. Y eso es parte del servicio que presta. Y como profesora de ética puedo compartirle que considero vehementemente que el funcionario judicial debe tener muy claro y muy presente estos principios, además de otros rasgos de carácter necesarios para la administración de justicia. Para mí, esas son los 3 pilares para cualquier administrador. Me dice que es docente de ética, Sí. lo cual es interesantísimo también para conocer al aspirante que va a la Corte Suprema. En un momento determinado en la historia de la humanidad, el derecho hizo una escisión con la ética y se pensó que lo jurídico no tenía nada que ver con lo ético. Y creo que a partir de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la bomba atómica, etcétera, vinieron esos dilemas éticos en los que se pensó que incluso la ciencia y la ética tienen que separarse, la ciencia y la moral, el derecho y la moral, que cada uno debe seguir su rumbo. Le pregunto, licenciada, desde su perspectiva de docente ética, ¿usted siente que el problema de la Corte Suprema de Justicia y el problema de la administración de justicia en Panamá es solamente un problema ético o hay otro tipo de problema? ¿Cómo identifica usted esa corporación a la que usted quisiera llegar a ser parte? Yo creo que el sistema de administración de justicia tiene un problema sistémico. No es únicamente del servidor judicial, pero tampoco es únicamente asociado con las normas vigentes que rigen los procesos. También hay un problema cultural en nuestra sociedad, porque nosotros tenemos que recordar que los jueces y los magistrados salen del seno de nuestra sociedad. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de sembrar las bases de una cultura de valores y principios, porque es muy fácil exigirle a otro cuando no te lo exiges a ti mismo. El órgano judicial tiene una extraordinaria oportunidad de, a través de los esquemas legales que ha desarrollado, como la recientemente aprobada la Ley 57 de 2015, de desarrollar los principios de ética e integridad propios del servidor judicial. ¿Y la carrera? ¿Qué importancia le da usted al tema de la carrera judicial, al tema del sistema penal acusatorio? Si usted tuviera que participar de la toma de la decisión de si se posterga el sistema penal, sistema procesal penal que rige en parte del país, como magistrada, ¿qué le diría a la ciudadanía? Contesto en el orden que me ha propuesto, pero de atrás para adelante. Yo creo que tenemos como sociedad que discutir de forma técnica y seria la asignación de recursos para el sistema judicial. Nosotros, la persona que no tenga problemas se ve alejada totalmente de la administración de justicia.
pero lo cierto es que las decisiones judiciales rigen y afectan cada parte de nuestras vidas. Yo creo que es una discusión seria que hay que sentarse porque realmente hay una situación de detenidos sin condena importante en la República de Panamá que es una vergüenza para el sistema de administración de justicia, que si hubiéramos implementado el sistema penal acusatorio de manera oportuna y efectiva, pudimos haber remediado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que primero sentar las bases y las fortalezas para no tener que tener una discusión presupuestaria todos los años. Yo creo que debe ser algo consensuado que se le deben dotar los recursos al sistema de administración de justicia. ¿Me repite su segunda pregunta? La carrera. En cuanto a la carrera judicial, desde el año 2001 estamos hablando de la rendición de cuentas de los servidores judiciales, así como de la gestión del talento, y nosotros tenemos que establecer una metodología para que los servidores judiciales evalúen su desempeño. La ley de carrera judicial articula todas estas herramientas de una manera efectiva, además que incorpora una nueva jurisdicción de ética que le permitirá al funcionario judicial conocer sus deberes, sus derechos, contar con la educación necesaria para fortalecerlos y al mismo tiempo entender que el principio de autorregulación ahora tendrá una exigibilidad jurisdiccional. Eso es una importancia cardinal para el sistema y es una gran oportunidad que desde dentro de la Corte y desde fuera tenemos que exigirle al órgano judicial. ¿A cuál de las salas aspira usted, licenciada? En base a mi conocimiento y mi experiencia, estimo que puedo participar en cualquiera de las dos salas, en la sala primera o en la sala tercera de lo contencioso. En ese sentido, ¿qué opinión le merece a usted la aspiración manifestada por muchas organizaciones de mujeres y muchas mujeres que creemos que en la Corte Suprema hace falta que se cumpla no solo con un tema de cuotas, sino con un espacio ganado, toda vez que la mujer es un miembro importante de la sociedad, del universo, de la humanidad? Nosotras estamos presentes en todo, ¿por qué no estar presente en la más alta corporación de justicia? ¿Qué opinión le merece a usted esto? Mi opinión en ese tema muy particular es que yo creo que con independencia del género debemos tener a los mejores en la Corte Suprema de Justicia. Aquellas personas que tengan los principios y valores que guíen la mejor administración y al sistema judicial. Dicho esto, creo que las mujeres tenemos una sensibilidad especial y tenemos unos atributos de templanza y sensatez que apoyarán las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y proveerán de inteligencia emocional y madurez al sistema. Muchas gracias. Que en el orden de importancia que usted ve en los fallos y en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del sistema, todo el sistema en general de administración de justicia, ¿qué importancia ve usted que se le da a los derechos humanos y cómo piensa usted que la jurisprudencia puede contribuir a componer o resolver conflictos sociales como el tema, por ejemplo, de la ausencia de normas para situaciones que cada día enfrenta el ambiente, por ejemplo, el tema del cambio climático, cómo puede la jurisprudencia contribuir a la sostenibilidad ambiental, a resolver desigualdades sociales? ¿Cómo Yo creo que desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se han desarrollado importantes pronunciamientos con respecto al... No lo escucho, no me escucho. No sé, que yo siento que el suyo no se oye. ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Gracias. Importantes pronunciamientos con respecto a la adecuación del derecho interno a las normas de derecho internacional. Ya es reconocido en fallos desde el año 2008-2009 la primacía del derecho internacional y la protección que los derechos contenidos en esos instrumentos internacionales debe ejercer el sistema jurisdiccional en la República de Panamá. De hecho, en ese fallo de 27 de septiembre del año 2008, ya se reconocía la protección de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, con respecto a un conflicto de afectación a la vida que el día de hoy todavía cobra importancia. Yo creo que la Corte ha reconocido
la aplicación de los instrumentos internacionales. Sin embargo, hubo un periodo en que no se utilizó la herramienta que le da utilidad a la aplicación de esos instrumentos internacionales. Sin embargo, he visto que en los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia se ha reconocido que los magistrados y jueces tienen la obligación de aplicar el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad a la hora de analizar controversias relacionadas con derechos humanos. ¿Cómo entiende usted el conflicto de intereses? Por ejemplo, una persona que se ha movido en el ámbito privado, evidentemente a nivel corporativo, ha tenido las mejores o peores, pero ha tenido una gran cantidad de relaciones con empresas o grandes intereses económicos que eventualmente llegarán a la sala civil o podrían llegar a la sala tercera a través de cualquier acto de impugnación o de reclamo por la vía de licitaciones o contrataciones públicas, etcétera. ¿Cómo manejaría la licenciada Cynthia Camargo una situación ya como magistrada de la Corte a través de la posibilidad de que ser contactada por algún ex socio, algún ex compañero de trabajo, algún ex corporativo o algún corporativo con el que compartió con usted, frente a la posibilidad de que en el pleno, ni siquiera en su despacho, en el pleno o en la Corte haya un caso que implique grandes intereses económicos en los cuales usted pudiera tomar algún tipo de decisión? Yo creo que los magistrados y los jueces tienen que tener sobre todo independencia y criterio. Estamos sometidos a la Constitución y la ley establece claramente aquellas razones por las cuales un magistrado tiene que declararse impedido. Y de hecho, si no lo hace, puede ser objeto de una recusación. Yo tengo la firme convicción de no colocarme en ninguna situación que pueda afectar mi compromiso de independencia e imparcialidad, en violación de la Constitución y la ley. Ese es mi compromiso para con el sistema de administración de justicia y la sociedad. Gracias. Y finalmente, ¿cree usted que existe algo en su vida profesional, institucional, cuando la tuvo, o en su desempeño de usted o de su familia, que de conocerse la colocara a usted en una situación, si llegara a ser designada magistrada de la Corte y ratificada por la Asamblea, que pusiera en riesgo ese nombramiento, esa actuación suya, que la llevaran a presión mediática o a una situación de exposición que incomodara el desempeño suyo, que afectara, que le diera a la ciudadanía la percepción de que se pueden afectar sus decisiones en la Corte? Y si ese fuera el caso, ¿usted qué haría? Yo he realizado una profunda reflexión personal de mi ejercicio profesional y mi entorno familiar. Y puedo afirmarle que no tengo ninguna situación que podría generar algún conflicto. Sin embargo, los magistrados y jueces tenemos una obligación de autodiagnóstico a lo largo de todo nuestro ejercicio como magistrados. Y tenemos la obligación de ser independientes y de mantenernos independientes. A tal efecto, considero, para los efectos de la administración de justicia, la realidad es tan importante como la percepción. Y nosotros debemos analizar cada uno de nuestros actos a fin de que no se afecte de ninguna manera los valores de la justicia al momento de tomar una decisión. Gracias. A usted. La palabra a Carlos Gui, representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia ante la Comisión. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Katia. En la eventualidad de que el gabinete le designa a usted como magistrada de la Corte y que luego la Asamblea, después de su labor constitucional, la ratifica, se convierte usted en una de las próximas magistradas de la Corte Suprema. Y después que nos dejen trabajar. Eso es para romper el hielo. Sí, imaginemos la eventualidad de que el señor presidente tiene interés en algún proceso que hay
a nivel de la Corte Suprema de Justicia es el presidente actual, Varela, que es quien le ha designado y le hace una llamada telefónica. ¿Cuál sería su conducta, su reacción frente a eso? Yo creo que todos los servidores públicos tenemos obligaciones éticas con respecto al cargo que ocupamos. A tal efecto, considero que los órganos del Estado tienen contactos institucionales y que esos contactos institucionales están establecidos tanto en la Constitución como en la ley, y así lo establece el artículo 2 de la Constitución. Pienso que de recibir una llamada telefónica uno debe ser cortés, pero firme. Para eso es el criterio. Y no me colocaré en ninguna situación que pueda afectar ni mi imparcialidad ni mi independencia. Yo le insisto un poco, yo le puse el panorama de que el presidente tiene un interés en un proceso que está en manos de la Corte Suprema de Justicia y le llama a propósito de su interés. Respetuosamente, le informaría al señor presidente que los magistrados y los jueces tenemos la obligación de vernos sometidos a la Constitución y a las leyes. Y así como nosotros, los presidentes tienen deberes constitucionales y legales. Pero nada más hago un pequeño comentario, ¿no? Si nos ven que estamos mirando los celulares, no es porque no estemos prestando atención, sino que también hay personas que tienen nuestros números y entonces comienzan a hacernos llegar preguntas. Ya a mí me reclamaron la otra vez que ¿La viste en la noche? La vi fue en la noche y ya no tenía sentido, así que por eso es que estamos dándole seguimiento también. Quedamos con Carlos Lee, ¿no? Sí, y la otra acotación es que vamos a darle, ya que hemos recortado el tiempo aire que estamos en la televisión. Debe ser la interferencia de un equipo de televisión que está aquí. No. Micrófono de televisión que se introduce en la tarde, que no estaba durante todos estos días, durante toda la semana. Ya, ahora sí. Los que han venido por primera vez en esta sección. ¿Hay alguien nuevo que ha venido con un aparato? No, les decía que hemos querido darle preferencia a las preguntas que nos están llegando de las redes sociales y de la gente que está siguiendo la audiencia por televisión, aprovechando el espacio que estamos al aire, de manera que los ciudadanos sientan que vale la pena estar haciendo el ejercicio junto con la Comisión de Estado por la Justicia. Yo tengo dos que tienen relación, ambas preguntas, y que tienen que ver cuando usted estuvo en la Sala Tercera durante su periodo como funcionaria en la Sala Tercera. Y una dice que existen cuestionamientos sobre su actuación mientras colaboraba en la Corte durante la administración del magistrado Arjona. Y la otra, que también estaba referente a la Sala Tercera, hubo un informe sobre el manejo irregular de fondos que sin embargo no fue hecho público. ¿Tuvo usted conocimiento de esto estando en la Sala Tercera? Yo fui colaboradora del órgano judicial como parte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Yo no fui funcionaria del órgano judicial durante el periodo que el magistrado Adán Arnulfo Arjona fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. A tal efecto,
Mi función era llevar a cabo un programa de carácter técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y no era funcionaria judicial. De otra parte, no tengo conocimiento sobre ese informe al que hace referencia. Tiene la palabra el representante de la Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué nos pudiera decir con referencia a la discriminación de la mujer en lo laboral? Yo creo que desde el año 1991 ya nosotros tenemos convenciones que promueven la eliminación de la discriminación de la mujer y la promoción de género. Y de hecho, como país, hemos desarrollado muchísimos instrumentos específicamente de carácter laboral para lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. El problema no creo que sea desde el punto de vista legal. Es un tema cultural que debemos fortalecer y a las mujeres las debemos apoyar para crear oportunidades de acceso a la educación y así lograr mejores posiciones laborales en el mundo privado y en el público. ¿Qué pudiera decirnos con referencia a los conceptos de tutela judicial efectiva, debido proceso y presunción de inocencia? Yo creo que el principio de acceso a la justicia es un principio reconocido por la Convención Americana de los Derechos Humanos y a tal efecto tiene algunas características, entre las que se encuentra la tutela judicial efectiva reconocida por la Corte Suprema de Justicia desde el año 1992, conjuntamente con la garantía del debido proceso. A tal efecto, este principio lo que tutela es que producto de un proceso debidamente ejecutado con todas las garantías y principios y contradictorio, la persona afectada pueda tener una protección jurisdiccional efectiva de sus derechos. Y esto lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia. Correcto. ¿Qué opinión le merece, sea Cintia, que los magistrados lleven pleitos o hablen de procesos en medios de comunicación, los procesos activos? Yo creo que tanto los abogados como los funcionarios judiciales tenemos una obligación de confidencialidad y de secreto. Creo que la justicia exige compromiso, seriedad y sobre todo el estricto cumplimiento de la ley. Y a tal efecto, usted debe darle la garantía de un debido proceso a cualquier persona involucrada en el que se pueda demostrar o no un derecho. Si un detenido que esté padeciendo una enfermedad o esté en una situación vulnerable, interpone un habeas corpus en la Corte, ¿cómo usted tramitaría esto? ¿Usted iría hasta allá? ¿Se pronunciaría? ¿Cómo usted pudiera proceder en este caso? Yo creo que existen instrumentos normativos para poder sustanciar una acción de habeas corpus. Lo que debemos velar es por el cumplimiento estricto de los términos y de igual manera lograr celeridad en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. A tal efecto, nosotros debemos retomar caminos ya empezados y analizar nuevamente la revisión de la descentralización de la justicia de garantías, a fin de que la justicia llegue de manera más accesible a aquellos lugares que no están en la ciudad de Panamá. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer de forma técnica y seria para poder solventar esta situación. Preguntamos, ¿usted cree que los magistrados pudieran dar un fallo
sobre la vulnerabilidad de cambiar la situación de vulnerabilidad a un detenido, digamos que esté padeciendo temas de tortura, ¿pudiera la Corte pronunciarse sin ir a ver si efectivamente está ocurriendo esto? Yo creo que la Corte ha dado importantes pasos con respecto al reconocimiento de los derechos de las personas en situación vulnerable y a tal efecto desde el año 2011 cuenta con el Acuerdo 244 y 245. Sin embargo, lo que usted relata exige que alguien se involucre personalmente y yo preferiría no adelantar ningún criterio. Creo que las situaciones hay que analizarlas caso por caso dependiendo de las circunstancias de cada uno de los expedientes. Y no me aventuraría a dar un criterio de carácter general, más que confirmarle y ratificarle que los magistrados tenemos que estar sometidos a lo que establece la Constitución y la ley. ¿Cuántos casos de contencioso de protección de derechos humanos usted vio en la Sala Tercera? A lo largo de 17 años he visto algunos cuantos y he tenido la oportunidad de tener contacto con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué puede decirnos del femicidio? Yo creo que nosotros, como le comenté hace un momento, contamos con instrumentos internacionales en donde se establece que la mujer tiene derecho a una vida en el ámbito familiar como profesional sin violencia. Y este derecho debe ser exigible en la República de Panamá. ¿Cómo pudiera usted, de ser magistrada, transparentar la gestión en la Corte? Por lo menos la suya. Yo creo que nosotros tenemos que retomar cuerpos normativos como la Ley 15 de 2008 para darle transparencia y agilidad a los procesos judiciales. Los jueces se pronuncian a través de sus fallos y a tal efecto tenemos la obligación de digitalizar la justicia para poder crear fuentes reales de acceso y no solo dar soluciones rápidas, dar soluciones efectivas. Hasta ahora, por ahora voy a hacer estas preguntas. Gracias. El representante del Comité Ecuménico. Muchas gracias, señor procurador. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A mí me toca siempre hacer una pregunta obligante aquí para todos. Y voy a comenzar por ella. ¿Qué piensa usted sobre el derecho a la vida? ¿Qué piensa usted sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Voy a dividir su pregunta en dos partes. Muy bien. Yo creo que en mi caso y en el caso de los magistrados y los jueces, el derecho a la vida es un principio cardenal de obligatorio cumplimiento al tenor de lo establecido en la Constitución y la ley. Dicho esto, contesto su pregunta en el sentido de que estas son materias que requieren de una discusión social y en el caso de ser sometidas a la Administración de Justicia, se analizarán caso por caso. Estas son lo que la doctrina llama cuestiones constitucionales críticas y no debemos aventurarnos a hacer pronunciamientos que pudieran causar un impedimento posterior. Okay, perfecto, gracias. ¿Qué opinión le merece a usted esta frase? Lo justo es siempre moral y las leyes pueden ser injustas. Yo profesional y personalmente creo que la justicia es un principio ético que supera las valoraciones de moralidad. Creo que las legislaciones que tienen los países responden a las condiciones sociales de ese país. Si nosotros queremos hacer ajustes a las normas, tenemos la obligación como sociedad de exigir ese cambio y ese ajuste, en el caso que usted tenga una ley que a su juicio o sea injusta o sea incómoda. Pero es que las leyes no se examinan ante la injusticia, se examinan ante la Constitución. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer como sociedad. ¿Cree usted que hay es urgente algunos cambios en las leyes de nuestra Constitución?
Yo creo que la discusión de la reforma constitucional es un tema muy importante como sociedad. Creo que como magistrado tengo el deber de no pronunciarme en este momento, como candidato a magistrado tengo el deber de no pronunciarme en este momento, pero yo creo que si la sociedad ha detectado que existen cambios socioeconómicos que exigen una modificación constitucional, tiene que abocarse a hacerlo. Finalmente yo le preguntaría, ¿qué haría usted para el rescate de una mejor imagen de nuestra Corte Suprema de Justicia? Yo creo que nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que promover nuevamente la gestión del talento del servidor público y devolverle la luz y la ilusión al servicio de administración de justicia. El servidor público tiene que hacerlo por vocación y por decisión personal. Y esa fase creo que debe fortalecerse en este periodo. Los problemas de la justicia son estructurales y no solo dependen de la administración de justicia. Hay que hacer modificación a cuerpos legales y hay que fortalecer incluso a los auxiliares de la justicia. Y en ese sentido yo creo que es un trabajo de todos, tanto dentro como fuera del sistema. Gracias. Tiene la palabra el representante de la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias. Don Rómulo. Licenciada Camargo, usted ha referido, acaba de dar parte de la respuesta, señalaba que parte de los problemas de la Administración de Justicia son estructurales. Y usted también ha referido que laboró en la Sala Tercera, se denomina de lo contencioso, pero sabemos que las reformas legales han ampliado el espectro de Administración de Justicia de la Sala Tercera. ¿Usted dónde considera que se encuentra uno de los problemas que más agobian la Sala Tercera? Sabiendo que, pues, para conocimiento del público general, se sabe que la Sala Tercera, viendo lo contencioso, ve el juzgamiento de la legalidad de los actos de la administración pública, que abarca desde actos de la presidencia, como pueden abarcar actos tan locales como el de un municipio, y que afectan pues mucho a la ciudadanía. Usted, como parte de un órgano colegiado que tiene iniciativa legislativa, ¿qué criterio aporta? ¿Qué cree usted que es el principal reto que tiene la Sala Tercera? Muchas gracias por su pregunta. Yo creo que el principal reto que tiene la Sala Tercera de lo contencioso administrativo y el sistema en general es modernizar la legislación. La legislación del contencioso data desde 1943 y ha sufrido muy pocos cambios desde el punto de vista procesal. Dicho esto, estimo que tenemos una gran oportunidad de establecer ya de forma clara y fehaciente con respecto al contencioso administrativo de protección a los derechos humanos, que son exigibles también desde el punto de vista de derechos humanos justiciables, los derechos de segunda y tercera generación. Es algo que la propia Corte Suprema de Justicia ha dado los inicios, pronunciándose en pocos fallos de manera muy puntual, pero es una gran oportunidad para fortalecer el control de las garantías de los derechos humanos en la República de Panamá. Gracias, licenciada. Y una segunda pregunta, trataré de ser puntual también. Diagnosticando, dando un paso en relación a la respuesta que usted nos ofrece, en específico la mora en la Sala Tercera. Usted ha referido que tiene experiencia empresarial también. ¿Cuál debe ser una estrategia para atacar la mora en la Sala Tercera de la Corte Suprema? Yo creo que existe un tema muy profundo desde el punto de vista técnico, que cualquier modificación en la Sala Tercera exigiría o podría exigir una reforma constitucional. Las bases de la Sala Tercera y el ejercicio procesal ante esta sala están establecidos en la Constitución y centraliza en la Sala Tercera todo el control de la legalidad de los actos de la administración. Siendo una posibilidad o no la revisión constitucional de ese esquema del contencioso administrativo, nos toca es promover herramientas informáticas para agilizar los procesos, porque realmente hacer reformas estructurales desde el punto de vista legal requeriría otro tipo de análisis. Entonces, yo propondría, que es algo que lo tiene el órgano judicial y que hoy lo puede hacer, es empezar en la Sala Tercera
el esquema de digitalización de expedientes judiciales. Eso le daría muchísima agilidad al proceso y le daría información a la ciudadanía porque el control de la legalidad de los actos administrativos es de carácter público. Muchas gracias. Una última pregunta, licenciada. Ha sido claro también en este foro que un perfil ético es esencial en los operadores de justicia, obviamente en quien lleva adelante esta corporación. ¿Usted qué propone, qué señala como el rasgo ético o la virtud que usted considera que usted aporta, que puede aportar en esta corporación de justicia? Yo creo que los magistrados y los jueces tienen que ser personas honestas, valientes, íntegras, disciplinadas y responsables. Tienen que tener una gran capacidad de trabajo y tienen que estar orientados a resultados de calidad. Esta es la forma que me he desempeñado por 17 años y estimo que es el aporte desde el punto de vista ético que puedo dar al sistema de administración de justicia. Muchas gracias. Sí. Voy a formular unas cuantas preguntas, Cintia. Gracias. Cintia Camargo tuvo la experiencia de trabajar en la Corte Suprema de Justicia, lo cual ya de por sí, en cierta forma, o por lo menos yo lo considero siempre un privilegio, ¿no? Sí. Un privilegio porque trabajar en un alto tribunal de justicia, como es la Corte, no llega a todo el mundo, independientemente del cuestionamiento que le podamos hacer. Y por lo tanto esa experiencia debe servirnos para algo. Yo comprendo que una persona por sí sola no cambia una sociedad, pero hay personas excepcionales que sí lo han logrado, porque hay un conjunto de personas a su alrededor que han sabido llevar ese liderazgo. Y por lo tanto también puedo comprender que la Corte por sí sola no puede cambiar toda la concepción de la administración de justicia, porque hay otros operadores y tiene que haber otros factores que así lo permitan. Pero pese a todo ello, yo todavía sigo creyendo en que cuando hay un liderazgo, y un liderazgo sustentado en la ética, en la moral, además en el conocimiento, en una trayectoria extraordinaria, puede lograr cambios dentro de un órgano colegiado como es la Corte Suprema de Justicia. De tener esa oportunidad, ¿cuál sería su referente, Cintia Camargo? Y digo referente en lo que hemos tenido en este país, para bien o para mal, porque han habido magistrados extraordinarios en la Corte. Lamentablemente, desafortunadamente, han sido más el cuestionamiento y como que han opacado a esas figuras que han pasado por la Corte. Yo pudiera mencionar por lo menos 2 nombres, pero prefiero no hacerlo porque, hombre, lo voy a hacer, ¿sí? En su momento. Uno de esos está aquí, en algún Farajona, ¿no? Y lo digo, yo decirlo ya no es que ando buscando nada a estas alturas de mi vida, ¿no? Un liderazgo, porque yo lo viví en cierta forma, pero siempre hay alrededor algo como que termina opacando esas trayectorias. Cuando uno ha querido hacer esos cambios y esas transformaciones, siempre vienen los celos de los otros, ¿no? Pero siempre hay que ejercer un liderazgo. Y antes de eso, en un momento de su vida, también lo pudo haber hecho el doctor Arturo Hoyos, ¿sí? Porque él tuvo un liderazgo, por algo estuvo 2 o 3 años de periodo de presidente de la Corte. Pero ¿qué más, además de ese liderazgo, qué falta para que nosotros logremos esa transformación y que algún día nuestro país merezca jueces que sean un ejemplo, jueces que sepan imponer criterios no por la fuerza, sino por esa autoridad moral que dan esas grandes personalidades? Yo creo que un líder no solamente tiene que tener visión y promover la visión entre su equipo de trabajo o su estructura de trabajo, sino que tiene la obligación a su vez de crear más líderes. Y lamentablemente eso requiere tiempo y requiere de una visión común. Creo que además de las 2 personas que usted acaba de mencionar, con lo que estoy totalmente de acuerdo, nosotros contamos con magistradas insignes como lo es la magistrada Emérita Guerra de Villalaz, que ella en sí misma
desarrolló una visión de la magistratura con un sentido de integridad que promovió a todo lo largo de la organización. Yo creo que fue tiempo. Las bases están. De hecho, tenemos estudios sobre la administración de justicia desde el año 87 del ILANUT, reiterando las mismas fallas y los mismos defectos. Nosotros tenemos que retomar como líderes, dentro de una estructura de líderes, un cambio basado en temas técnicos, ya no solo basado en percepciones. Nosotros tenemos la obligación de analizar por sí y para sí el sistema de administración de justicia. Y tomo como referencia a la magistrada porque era un momento histórico y ella creó asociaciones de magistrados y jueces que todavía al día de hoy subsisten y son los que representan a los magistrados y jueces del órgano judicial, que orgullosamente los representan. Esa semilla fue una visión a largo plazo como la que deben tener los líderes. Lo único que faltó fue tiempo. Estoy de acuerdo y le pido disculpas también, ¿verdad?, a la magistrada Uremérita, por si me está viendo, que es una gran mujer. Y también como lo hubo en la Procuraduría de Administración con Alma Montenegro de Fletcher. Son líderes que miran a futuro y a veces no los comprendemos y 20 años después nos damos cuenta de la razón que tenían, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? El liderazgo, porque yo creo en eso. Yo creo que en el país, en otras ocasiones lo he dicho, nosotros tenemos, si se cumpliera aquí en Panamá la mitad de 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 las leyes que tenemos, este sería el paraíso. Así es. Pero hace falta eso, ¿no? Como que esas personas que sepan asumir la responsabilidad en un momento dado para que las cosas cambien de verdad y para bien. Porque a veces esos líderes que cuando encuentran a esos conflictos también como que no encuentran el apoyo dentro de su grupo, ¿no? Y yo digo esto porque el cambio de la administración de justicia por muchos años lo estábamos tratando de llevar a cabo, ¿no? Aprobamos leyes, se hacen reformas en la Constitución, pero la sensación que queda es que hemos cambiado las cosas para que todo siga igual. Pues, ¿qué nos hace falta todavía? ¿Qué nos hace falta? Y parte de ese proceso es el que estamos viviendo aquí, ¿sí? Que la primera vez que el pueblo tiene la oportunidad, los ciudadanos, de conocer a quienes están aspirando a la Corte y finalmente quién de ellos vayan a llegar, ¿no? Y en base a eso, ¿qué cree Cintia? ¿Cuál es su opinión con ese problema que también importante que ha jugado la Corte Suprema de Justicia? Fíjense que todos los quiero ver en positivo ahora, ¿no? El tema del activismo judicial, que tiene un papel importante. ¿Cómo vivió Cintia esa etapa que ya mencionamos, estos juristas que en una forma u otra innovaron en las ideas que nos sirven de referencia a ese tema del activismo judicial? Yo creo que fue una etapa extraordinaria y que responde al interés de cada uno de esos magistrados en dar su aporte a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en beneficio y la mayoría fue en beneficio de los derechos humanos, para garantizar su protección y debido ejercicio. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer los instrumentos de capacitación para los servidores judiciales y entender como profesionales que el deber de formación es propio, no depende de otro. Cada una de las personas que ejercen la administración de justicia tienen la obligación de mejorarse y de conocer las nuevas corrientes y las nuevas doctrinas. Y eso es lo que traía esa Corte Suprema de Justicia, estaba completamente informada. Y ese deber de información, de estudio, es lo que fortalecerá nuevamente la actividad judicial. Y de hecho, tenemos muchas figuras jurídicas que se trataron en una o dos jurisprudencias y se han dejado. Eso hay que retomarlo, hay que renovar el estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y saber realmente cuáles son los principios que sigue la jurisprudencia para cada una de las salas. Dentro de ese gran reto, ¿qué dinamismo y qué papel debe jugar, seguir jugando, porque lo ha jugado, ese gran papel que se le ha dado, se le ha encomendado a la escuela judicial, el órgano judicial que ha servido un gran vehículo de transformación en ciertos aspectos? Yo creo que sí, y creo que es producto también de la doctora Uremérita. Sí, señor. Yo creo que
que la escuela judicial ya tiene que enfrentar los nuevos tiempos, tener una transformación, porque eso es lo que hacen los líderes, y ya tenemos que empezar a hablar de una universidad judicial. Algo que tenga una preparación académica, una formación pedagógica, no solamente desde el punto de vista formativo de seminarios, de actualización. Ya todas las corporaciones de justicia están caminando a tener cuerpos universitarios de educación, y esa es una extraordinaria oportunidad para la escuela judicial. Muy bien. Voy a hacer preguntas que nos vinieron de las redes, ¿no? Dice aquí, una de esas preguntas, ¿tiene algún conocimiento en materia indígena? Le puedo señalar que pienso que la Ley 63 de 2008 es un gran avance en materia indígena. Ya existían juzgados comarcales, de hecho hay un estudio de un profesional muy respetado aquí presente que he tenido el privilegio de revisar. Sin embargo, sí creo que todavía existen conflictos entre el sistema tradicional y el sistema de los pueblos indígenas que podemos resolver con la debida asignación de recursos y que realmente solo requiere de un poco de interés. Es un ejercicio importante. De hecho, hay que reconocer también la labor de la Corte Suprema de Justicia mediante la adopción en el Acuerdo 245 de las 100 reglas de Brasilia para la protección de las personas en condición de vulnerabilidad, que es un reconocimiento a este pueblo indígena y a sus derechos y a su derecho de acceso a la justicia. Otra pregunta en las redes sociales, ¿qué aporte especial le interesaría ofrecer en la sala primera y qué otro en la sala tercera? ¿La están ubicando en las dos salas? Creo que es un ejercicio personal. Ya comenté brevemente con el doctor Betancourt cuáles eran mis intenciones con respecto a la sala tercera de lo contencioso administrativo, principalmente el de renovar la legislación, que es muy antigua, tiene más de 70 años. Y con respecto a la sala primera de lo civil, yo creo que tenemos una importante oportunidad de eliminar los aquilosados sistemas de admisión, revisión, de presentación de las casaciones ante la sala primera de lo civil. Hay un derecho de acceso a la justicia que tenemos la obligación de garantizar como sistema, y es de obligatorio cumplimiento que empecemos a repensar la forma en que entramos a conocer de los expedientes judiciales. Muy bien. Otra pregunta en las redes sociales. ¿Qué ha hecho usted todos estos años en que la justicia panameña se viste envuelta en escándalos de corrupción? Yo he dado mi aporte cívico desde la docencia. He procurado fortalecer una base muy humilde de principios y valores en jóvenes profesionales, porque creo que la cultura es lo que nos permitirá florecer como sociedad. He visto los debates, he visto los problemas, y por esa razón es que he tomado la decisión de participar en este ambiente de apertura y transparencia. Y de hecho es la primera vez que lo hago, porque tengo la confianza de poder compartir con ustedes mis ideas sin temor a ningún tipo de represalias. Una última pregunta en las redes. Bueno, pues en lo que a mí respecta, no digo que son las últimas aquí, ¿no? Sí, y yo tengo... ¿Qué priva para usted, la seguridad jurídica de una obra privada o un humedal colindante? O sea, prácticamente esa se la hemos hecho a todos los aspirantes, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy oportuna y me permito recordar que la Constitución ya reconoce la función social de la propiedad privada. Y nosotros hemos incorporado a nuestro derecho interno la Convención de Río de 1992 de protección al medio ambiente. Y el medio ambiente tiene, además de una función social, una función ambiental. Nosotros ya no podemos seguir ejerciendo nuestro desarrollo económico y crecimiento económico a costa del medio ambiente. El clima de los últimos 3 años refleja esta realidad no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Esto es palpable y requiere de una intervención no solo judicial,
sino de todos los actores del sistema. Ya nosotros no podemos seguir realizando actividades económicas alejados de la justicia ambiental. Gracias, procurador. Licenciada, aparte de las quejas a veces, de los reclamos que se hacen a la Administración de Justicia, tienen que ver con el comportamiento de sus jueces o sus funcionarios, como usted dice, ¿no? Hay que tener una conducta ética, etcétera. Y resulta que cuando se llega a la máxima corporación de justicia, a la Corte, uno esperaría de sus magistrados un comportamiento como de la mujer del César, no solo serlo, sino parecerlo, evitar tanto evento social, estar viajando tanto, estar de repente cambiar esos estilos de vida de la noche a la mañana, de una vida sencilla que prácticamente ni siquiera en el foro sabía uno mucho quién era, y de repente estas vidas opulentas, etcétera, cambian sus vidas personales, no la vida de los demás, porque se esperaría que a través de los fallos empezaran a hacer políticas públicas o impactaran la vida pública, dejaran una impronta a través de lo que escriben. Y uno los ve en comportamientos que uno dice, pero esta no es la ética de un magistrado, eso no es lo que uno quisiera que un magistrado expresara o dijera. ¿Qué opinión le merece a usted eso que también siempre se dice, un magistrado en realidad es un magistrado, un procurador, termina aislándose, si quiere realmente administrar justicia, aparentando también esa condición de juez imparcial, objetivo, estudioso, termina, cuando acepta estos puestos, si quiere hacerlo bien, marginándose, o por el contrario, termina entonces contaminado de esos vicios sociales que hay, que definitivamente no deben acompañar la investidura de una toga. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Yo creo que los magistrados tienen que estar supeditados a la ley, pero también a su conciencia y a su criterio. Estoy de acuerdo que un magistrado que ejerza de manera vinculante, decidida y comprometida la judicatura se aislará, porque tiene que responder ante muchas situaciones que podrían generar conflictos. Estoy de acuerdo que uno no puede cambiar de un estilo de vida de un momento a otro, porque si tú tienes principios y valores y eres íntegro, no vas a cambiar de pensar de un momento para otro. Sin embargo, nosotros como sociedad tenemos mecanismos de veeduría pública que nos permiten exigirle a nuestros magistrados que se comporten como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque el ideal de ética en ellos es una forma de vida. Y yo creo que lo que nos toca como sociedad a través de estos mecanismos es exigir una real rendición de cuentas a los magistrados y a los jueces del órgano judicial. En un momento también de la historia del país, los cuestionamientos que se hacían a algunos magistrados es que uno comprende que en un despacho judicial donde se administra justicia, es imposible, o se lidia con la justicia, es imposible pensar que ese operador que firma tiene la capacidad de poder atender al mismo tiempo distintos conflictos para que estén listos para resolver. Es allí la necesidad de tener asistentes, auxiliares de esa justicia, que son los despachos de ese magistrado, y uno entiende que es así, pero uno tiene la responsabilidad de firmar y del contenido, porque en realidad el criterio que debe prevalecer en el despacho es el criterio del titular, ya sea procurador, procuradora, un magistrado. Los asistentes llegan a compenetrarse de tal manera con el titular que entienden su pensamiento, y para eso se les manda a especializar, porque una sola persona no puede ser especialista en todas las áreas. Cuando usted tiene que conocer de distintas áreas para administrar justicia o lidiar con la justicia, usted tiene asistentes los mejores calificados, pero finalmente no debe ser el asistente que puede tener mayor vulnerabilidad que el titular de ser penetrado por el tráfico de influencia, por cualquier red de corrupción, para tratar de influenciar el criterio del titular. Por otro lado, también se ha señalado que algunos magistrados, cuando usted los trata, se da cuenta que no tienen la capacidad para el desarrollo del documento que después sale con su firma.
Ni siquiera dominan el idioma de esa manera, porque uno los ve en su comportamiento público y resulta que te das cuenta que de ahí esa cabeza no pudo haber salido esa producción. Y se le endilga que hay firmas de abogados, que hay la ascendencia, ¿verdad?, de grandes intereses económicos que le llevan el borrador y que ahí está listo ya para que entonces firme. Y por eso es que se demoran y se demoran, porque es que eso anda dando vueltas por áreas oscuras, ¿no?, fuera del despacho hasta que llegue el documento. Todas esas denuncias las ha habido. Mi pregunta, ¿existe algún vínculo o relación profesional o personal que pudiera tener sobre Cynthia Camargo de llegar a la corte, una ascendencia tal que pudiéramos nosotros sorprendernos después con que la producción jurisprudencial que de ella emana no le es propia? Yo le reafirmo que no tengo ningún vínculo que pudiera colocarme en una situación inapropiada al momento de administrar justicia. Gracias. Una de las redes que tengo aquí, procurador, si me permite, ¿por qué entraría usted a un órgano judicial maniatado financieramente por el órgano ejecutivo? ¿Qué opina? Asumo que qué opina del presupuesto y la forma de la designación del presupuesto de la Corte, del órgano judicial. Yo creo que ya lo hemos comentado durante este espacio de reflexión que hemos tenido. El órgano judicial y la sociedad, no solo el órgano judicial, tenemos la oportunidad de mejorar los mecanismos de atribución de recursos al órgano judicial. Yo no creo que esté maniatado. Yo creo que la forma en que se maneja el presupuesto de la nación está establecido en la Constitución y la ley. Y mientras esos sean los mecanismos que establece la Constitución y la ley, tenemos que seguirlos y tenemos que adecuarnos. Pero nosotros tenemos que tener una discusión técnica con las autoridades y la sociedad tiene que exigirlo de esa manera e involucrarse. Yo creo que las vistas presupuestarias siempre pasan desapercibidas y de hecho muy poca gente está pendiendo de la vista presupuestaria del órgano judicial. Es necesario darle luz a este tipo de discusiones. Es más, podríamos hablarlo no cuando está en la Asamblea, sino desde que se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que es una oportunidad de la forma en que se presentan los presupuestos y la estructura de inversión que se le da al órgano judicial. Gracias. Otra pregunta de las redes. ¿Cuál es su visión, ya que usted aspira a las dos salas, cuál es su visión sobre el funcionamiento de ambas salas? Y de llegar, ¿cuál sería, qué es lo que usted propondría para mejorar el funcionamiento de ellas? Ya lo he comentado anteriormente, yo creo que las salas de la Corte Suprema de Justicia tienen la oportunidad de implementar de forma efectiva la Ley 15 de 2008 e iniciar ya de una manera cierta la digitalización de los expedientes judiciales y del proceso judicial que cada sala maneja, de manera de darle transparencia, agilidad a los procesos. ¿Cómo piensa Cynthia Camargo que se puede construir jurisprudencia plural e incluyente en materia de derechos humanos? Ya hemos conversado sobre el control de la convencionalidad reconocido por la Corte Suprema de Justicia. Creo que nosotros tenemos la oportunidad de, en base a estos instrumentos, elevar ya discusiones formales a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo protección a los derechos humanos, exigiendo tutela efectiva, exigiendo protección a grupos vulnerables. Ahora contamos con la posibilidad de reclamar derechos contenidos en instrumentos internacionales y que nuestro derecho interno sea adecuado a la aplicación de estos instrumentos. Pero eso se queda en la jurisprudencia si los actores no lo utilizan. Todas las personas que tengan acceso a la justicia deben conocer estos instrumentos y utilizarlos para poder hacerlos efectivos. El artículo 214 de la Constitución a propósito del presupuesto y de la independencia de los órganos del Estado. Con respecto al tema del presupuesto de la Administración de Justicia del órgano judicial,
Lo que establece el artículo textualmente es que la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación formularán los respectivos presupuestos del órgano judicial y el Ministerio Público y los remitirá oportunamente al Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto. La letra textual de este artículo pareciera que le da autonomía, no es para presentarlo al MEF, para discutir con el MEF si le parece o no le parece que el presupuesto es adecuado, aun cuando hay en el mismo artículo hay hay un ajuste que hace el último párrafo, sí. Pero que hace referencia a que si se excede, lo que le faculta al Ejecutivo es incorporarlo a otra, o sea, como que habría un principio constitucional que establece la independencia financiera. La práctica que permanentemente enfrenta la Administración de Justicia, casi como cualquier otro ministerio, de ir a pelear, ir a convencer al Ejecutivo de que necesita fondos para poder actuar, para poder administrar justicia. Sí. Y yo tengo una interpretación de otro artículo que lo he citado y digo, también hay un artículo cuando se habla de las razones por las cuales al presidente se le puede enjuiciar, es cuando impide el funcionamiento de alguno de los órganos del Estado. Le planteo esta situación: si usted es miembro de la Corte Suprema que tiene que interpretar las leyes, porque es la guardiana de las leyes, ¿qué opinión tiene frente a estos artículos que parecieran garantizar una independencia financiera que no tiene en la actualidad la Administración de Justicia? Yo agradezco su pregunta porque creo que técnicamente cuando la ley del presupuesto habla de independencia financiera se refiere a aquellas instituciones que reciben recursos propios, como por ejemplo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que reciben pocas partidas o casi ninguna del presupuesto central del Estado. Este no es el caso del órgano judicial. Por su naturaleza de gratuidad, no recibe recursos propios. Por lo tanto, el esquema de adscripción de recursos es ese: sacar del presupuesto y hacer un balance entre los ingresos y gastos y asignar recursos. Y de hecho, en la práctica esa asignación se comunica antes de formular el presupuesto. Creo que como lo comenté, esto es una discusión técnica que requiere de una revisión muy balanceada, muy sensata, de qué es lo que queremos, y creo que no lo debemos dejar solamente en el órgano judicial y el órgano ejecutivo. Creo que todos tenemos la obligación de involucrarnos, porque ya no es solo un tema de asignación de recursos asociados con gastos de personal. Nosotros tenemos que hacer serias y profundas revisiones en la inversión de la estructura y los sistemas informáticos para poder agilizar los procesos y crear modernización e innovación en el sistema. Si se presentase la discusión, hoy no podría pronunciarme porque eso podría llegar incluso a conocerlo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que tenemos las bases técnicas para hacer una discusión seria sobre el tema. El representante de la Defensoría del Pueblo tiene otras preguntas que formularle. Licenciada Cintia Camargo. La designación de los magistrados en la Corte, si le preguntamos a personas allá afuera, al pueblo, si le interesa, muchos a última hora dicen que no. Más bien el nombramiento de magistrados es de importancia para las grandes firmas de abogados y para el gobierno. Por el pueblo en sí, muchos como que no llaman la atención esto, ¿no? Porque desconocen realmente
en su mayoría la importancia que es. Hay muchas personas que han sido destituidas gozando fuero, ley 59, personas con enfermedades degenerativas, y actualmente los procesos que llegan a la sala tercera de la Corte, muchos de ellos duermen en el sueño eterno porque la Defensoría del Pueblo llega a estos problemas. Pues, ¿qué mensaje le pudieras llevar como futura magistrada del país a esos cientos y miles de personas allá afuera? Así como ustedes, yo quiero transmitir un mensaje de esperanza, porque el proceso que estamos llevando a cabo nos permite creer en un órgano judicial que realmente vaya a resolver los problemas que se le presentan como parte del sistema de administración de justicia. Yo creo que es nuestra obligación devolver el entusiasmo y esa decisión de ayudar, de complementarnos con la sociedad a través de nuestras decisiones. Y este ejercicio que estamos llevando a cabo es la primera fase de ese gran cambio y esa gran transformación. Ese sería mi mensaje. Pero yo creo que así como ese esfuerzo es de ustedes, es propio, lo es de todos. ¿Cintia tendría algún temor irreverencial para dictar un proyecto de fallo en la Corte? ¿Tendría algún temor en alguien o en algo? Me ratifico que no, porque yo creo que los magistrados, además de sus valores, tienen que tener atributos de carácter asociados con la templanza y la serenidad, la fortaleza para tomar la decisión en base a su criterio, la Constitución y la ley. Le reafirmo que no. ¿Qué nos pudiera decir con referencia al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política? No sé si la tiene a mano. Sí. Adelantando algunos criterios. Que garantice el acceso a la justicia. No. A ver. Segundo Las párrafo. autoridades están instituidas para proteger El segundo sí. párrafo. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución debe considerarse como mínimos. ¿Qué más? Claro, Al final. y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Claro, por eso es que hablamos del control de convencionalidad. Los contenidos de la Constitución en materia de protección de los derechos humanos son contenidos mínimos, no máximos. Y por eso es que la Corte Suprema de Justicia, a través de sus fallos, ha adecuado el derecho internacional al derecho interno, promoviendo la protección de derechos que quizás no están textualmente establecidos en el texto constitucional. Fíjense, creo que es el único artículo de nuestra Carta Magna que hace referencia a la dignidad humana. Por eso le hacía la pregunta con referencia a personas detenidas en estos depósitos humanos, no son cárceles. ¿Usted ha ido a las cárceles? Sí. Sí. Se ha podido dar cuenta cómo viven estas personas, que al final regresan a la sociedad. No es que se van para otro país a vivir, no. Lo tenemos aquí entre nosotros mismos. Y por eso le decía que si llegaba a un habeas corpus en el pleno, porque usted si va para la sala primera o la sala tercera de la Corte, usted verá casos en el pleno. Y le hacía el comentario de que si usted iría a ver estas clases de situaciones que se dan en las cárceles, que son las personas que realmente que son lo más, en el sentido de afectación de decisiones a última hora abrazadas por el temor, porque un fiscal temeroso de que el superior lo vea como alguien corrupto pueda decir que de ese golpe de pecho que tiene a más de 100 personas detenidas en las cárceles, ¿no? Y el que más de medidas cautelares es corrupto. Estos conceptos que se han ido manejando en torno a muchas situaciones
en el país, no de ahora, sino desde siempre, ¿eh? Ojo, desde siempre. Y estas personas que tienen estos problemas en estos centros penales, tanto adultos como menores, me ha tocado ir a ver estos menores de edad, niños también en situaciones paupérrimas que muchos no conocen allá afuera, aquí tampoco, y que estamos creando cultivos, precisamente estamos creando futuros problemas, y que el Estado en sí, como Estado, nunca le ha interesado a los Estados darle solución a estos problemas. Pero le toca a la Corte Suprema de Justicia, que interpreta la Constitución y la ley, ver estos temas que se presentan cada día. Y le hacen la pregunta porque, y de la dignidad humana, porque se tramitó en la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus para tratar de mejorar la condición de detención de un detenido. No sé si me permite un segundo. ¿Puede venir? Puede venir. Fíjese. Allá adentro hay un ser humano agachado. ¿Lo observa? Es un animal, prácticamente. El que lo ve así piensa que es un animal, que está agachado. Pero es un ser humano. Por eso le dije que leyera el artículo 17 de la Constitución. Y usted verá estos casos cuando la gente pobre allá afuera lo ve camisado, interponga habeas corpus, y usted está muy dotada, estoy observando, de principios éticos. Usted iría a estos lugares a observar si efectivamente está la persona en estas condiciones, o usted haría su proyecto sin saber qué es lo que está pasando para que el proyecto le dé vuelta y los otros magistrados lo firmen. O sea, yo quiero tratar de que la población vea y observe la sensibilidad que el operador de justicia pueda tener un momento determinado. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Yo creo que los magistrados y jueces tienen obligaciones legales y constitucionales. Lo que usted me relata es una situación muy lamentable y muy vergonzosa para la República de Panamá. El órgano judicial tiene obligaciones de garantizar derechos exigibles tanto a nivel constitucional como en instrumentos de carácter internacional. Pero el Estado también tiene la obligación de crear políticas de prevención y de resocialización y de atención a las personas que están detenidas. Creo que lo que usted presenta es una oportunidad para que la Corte Suprema de Justicia repiense la forma en que maneja la garantía de este tipo de derechos, para lograr acercarnos a las personas en este tipo y condición de vulnerabilidad. Es una oportunidad. Si se hizo o no, yo creo que es algo que hay que dejar. Hay que verlo hacia el futuro y ver si entre los espacios que dispone la norma y las condiciones estructurales del sistema es posible hacer ese acercamiento. Para usted en importancia, 3 derechos humanos de primera generación, en importancia, en su orden, para usted. La vida, la dignidad y el respeto. No tengo más preguntas. Hay una de redes sociales, perdón. No sé si usted ya quiero que la conteste ya, pero por respeto al cibernauta hay que hacerlo. Exactamente. Sí. Sí, ¿Qué piensa de los escándalos de corrupción y cuál es su análisis? En las redes. Yo creo que lo que denominan escándalos de corrupción está en proceso de investigación. Los magistrados tenemos que ser
o los candidatos a magistrados tenemos que ser prudentes y responsables a la hora de emitir un criterio, y en la medida en que las investigaciones se complementen y se terminen tal como lo dispone la ley, se contará con un fallo judicial que disponga si se dio o no se dio. Yo creo que tenemos que respetar la estructura y los derechos y garantías que establece la ley para ambas partes, pero como magistrada o como candidata a magistrada no puedo entrarme a pronunciarme al respecto. ¿Cómo usted como magistrada le hablaría a la población? De una manera franca, directa y honesta. ¿Y cómo más? ¿Con qué instrumento? Con las sentencias. Con los fallos, correcto. Así es. Eso es. Rómulo tiene unas preguntas que hacer, creo que son de las Son redes. dos preguntas, sí, de las redes sociales. Sí. Sí, ya. La pregunta la vamos a dar tal como la preguntó la persona, sin entrar en si la técnica legal. ¿Se está de acuerdo o no con la creación de una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia? Esa es la pregunta. Yo creo que tenemos que hacer una división entre lo que estamos discutiendo. Si queremos hablar de la decisión sobre la constitucionalidad de las leyes, eso está adscrito al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros queremos entrar a hablar de garantía y protección, la garantía efectiva de derechos humanos a través del ejercicio de acciones de amparo y habeas corpus, creo que es posible hablar de una legislación que permita descargar ya sea al resto de las salas o incluso a los juzgados para poder atender de manera más directa este tipo de acciones. Y la segunda pregunta dice así: ¿tiene alguna producción o escritos académicos en materia jurídica? Sí, tengo un escrito que promoví en estudios procesales del doctor Jorge Fábrega sobre la protección de accionistas minoritarios, que estoy reeditando. También tengo escritos relacionados con los derechos de los terceros en la legislación contencioso-administrativa, y de igual manera me encuentro desarrollando un libro sobre el due diligence en empresas públicas. Muchas gracias. Carlos Lee. Licenciada, yo la voy a poner en dos posiciones para conocer un poco su... la eventualidad de que en la Corte Suprema usted entra con mucha ilusión de hacer cosas y de aportar cosas y el ambiente sea hostil y sienta que no está logrando los aportes que usted quería, ¿estaría dispuesta a renunciar al cargo de magistrada? Yo creo que esa es una decisión personal. También creo que el ejercicio de la judicatura requiere de un gran sacrificio, y el sacrificio implica trabajo. Usted tiene que mostrar empeño y compromiso en lo que empieza para poder terminarlo. Y yo ejerzo así mi profesión y vivo así mi vida. Considero que independientemente de todos los factores, la decisión de llevar a cabo un proyecto como es el mejoramiento de la administración de justicia nace de tu visión personal. Yo creo que habría que examinar las circunstancias y verificar los tiempos y los momentos. Pero como magistrada, yo sirvo a la República de Panamá y tengo una responsabilidad para con el país, independientemente de la situación de hostilidad que pueda existir en el sistema. En caso de que, otra eventualidad, en caso de que surja algún hecho que la ciudadanía sienta que su actuación no es la adecuada en el cargo de magistrada, y la presión ciudadana podría estar pidiendo la cabeza de la magistrada Cintia, ¿usted estaría dispuesta a renunciar? Yo creo que como personas tenemos la obligación de autodiagnosticarnos y hacer una revisión personal de nuestros actos y nuestras consecuencias. Cada uno
es dueño de sus propios pasos y su propio futuro. Y los magistrados no están ajenos a esa realidad. En el supuesto que a mí me designaran como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, no procuraría colocarme en ninguna situación que pudiera provocar una situación de esa magnitud y esa naturaleza. Y de hecho, ese será mi compromiso personal. En el supuesto de que la percepción así lo exigiese, analizaré esa consecuencia en su momento. Tengo dos preguntas más de las redes sociales, así que, y además todavía estamos en tiempo, pese a todo el inconveniente que se dio, y por lo menos mantener también el control de esa situación, ¿no? La primera es, referente a la mora judicial, ¿cómo ayudaría a resolverla? Yo creo que la mora judicial es un fenómeno que se ha estudiado y que se estudió profundamente a partir del año 2001 y que es estructural. Exige una modificación real de las leyes procesales de nuestro país. Hay que abocarnos a mirar otros tipos de sistemas más orientados a la oralidad. Pero creo que, como lo he mencionado en su momento y en su oportunidad, la Ley 15 de 2008 es una gran oportunidad para el sistema judicial de agilizar los procesos judiciales. Hoy, en la mayoría de los casos, salvo el reparto de los expedientes, se hace todo de manera manual. Cuando en el resto de las instituciones públicas se están abocando a sistemas informatizados, el órgano judicial sigue sujeto a la escritura. Realmente esa es una oportunidad para el sistema que no podemos dejar pasar y que no podemos dejar perder. En adición, yo creo que la ley de carrera judicial es una extraordinaria oportunidad para exigir cuentas a nuestros funcionarios judiciales. Y de igual manera nosotros tenemos que reforzar el acceso a las auditorías judiciales, sin morbo, con mucha sensatez, para realmente analizar la carga de trabajo de los juzgados y tomar decisiones y determinar si realmente es mora o es una gran cantidad de expedientes que solamente esa estructura judicial no puede manejar. Muy bien, hay otra pregunta. Bueno, hago esta, ¿no? Este es el público. ¿Qué opina sobre la comunicación entre la Corte y la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía se ha empoderado, la sociedad se ha empoderado y ahora la Corte tiene la oportunidad de comunicar como sistema, como institución, sus objetivos, su misión, su visión y sus instrumentos de cambio. Eso debe ser compartido con la ciudadanía. Distinto es mantener contactos uno a uno de manera privada, y estimo que la pregunta no se refiere a eso. Creo que el órgano judicial tiene la oportunidad de dar apertura a su gestión, para que la gente realmente conozca la realidad del funcionario judicial, que trabaja con las uñas de 8 a 5, en un esquema muy limitado. Y estoy segura que esa comunicación promoverá y será un real agente de cambio. Muy bien, hay otra pregunta en las redes sociales. Dice, si llegase a tener conocimiento, siendo magistrada de la Corte, ¿no?, de algún tipo de acto corrupto por parte de algún colega magistrado, ¿lo denunciaría? Yo creo que la corrupción es un cáncer y nosotros tenemos la obligación de cumplir con la Constitución y la ley. En ese sentido, nosotros debemos eliminar toda forma de corrupción y eso está directamente relacionado no solo con la cultura de valores de la sociedad, sino la inmersa en el sistema. Yo creo que en el supuesto que fuera designada magistrada, yo tengo la obligación de hacer cumplir la Constitución y la ley, y así lo haría. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Magistrada Cintia. No, señor. Después del 2 de enero. No.
Mucha gente habla de que los bajos salarios son vías para que la corrupción lo accesen, lo penetren. El órgano judicial, se sabe que hay salarios por debajo del salario mínimo. ¿Cómo usted puede o podría tratar, siendo después del 2 de enero magistrada y futuramente presidenta de la Corte, tratar de solucionar o solventar este problema que arrastra la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, y que pueda que sea cultivo de corrupción, porque hay casos millonarios que se están viendo en los juzgados y dirán los jueces y personas que trabajan allí, pero mira esto que está ocurriendo acá y me cortaron la luz, el agua, el teléfono, etcétera. ¿Qué mensaje le pueda llevar a estos funcionarios del órgano judicial? Yo estoy de acuerdo con usted que hay que hacer una revisión integral de la remuneración de los servidores judiciales, sobre todo por las prohibiciones constitucionales y legales inherentes al servicio de administración de justicia, donde usted no puede dedicarse a nada que no sea administrar justicia. Pero también quiero que tomemos en cuenta que lo importante del servir a la justicia no es la remuneración, sino el ejercicio a la luz de la Constitución y la ley de su función. Y esa vocación en el sistema judicial implica sacrificio. Yo sí estoy de acuerdo que tenemos que trabajar para una remuneración digna e integral de los servidores judiciales, acorde con los tiempos que estamos viviendo y acorde con las necesidades y los incrementos económicos que se viven todos los años. Y creo que es la oportunidad para hacer esa discusión, con la apertura que ha logrado este proceso. ¿Pudiera haber actos de corrupción en que usted investiga, los diputados lo investiga a usted? Yo creo que nosotros nos debemos a la Constitución y la ley, y en ese sentido debemos hacerla cumplir. ¿No habría un pacto ahí de no agresión entre órganos? No sabría decirle. Yo considero que los magistrados tienen una función constitucional superior y a ello me remito. Deme 3 principios éticos para usted. No maleficencia, beneficencia y justicia.